Joaquín Murrieta fue y es una leyenda. Los gringos estaban pasando de lanza. Se jodía a los gringos para darles a los mexicanos. Vamos a descubrir un poquito más sobre Joaquín Murrieta. Se dice que fue el primer héroe mexicano. Murrieta era un bandolero. Fue un luchador, un resistente ante la apropiación de la tierra. Era un tipo que buscaba como vengarse de los americanos después de la guerra México-Estados Unidos. Fue un general del ejército que desertó y él decidió volverse del lado contrario, es decir, bandolero. Lo que más llama la atención de Joaquín Murrieta es que fue un hombre que hizo frente ante las injusticias del gobierno de los Estados Unidos en contra de los mexicanos en California. Él le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Se dice que recuperó muchas joyas que se les habían robado, oro incluso, y que lo devolvió. Se creía que había como un pueblo en alguna parte de Latinoamérica en la que todos los edificios estaban hechos de oro. Entonces, El Dorado supongo que lo denominaron así porque era latinoamericano. Definitivamente sí tiene una obsesión con ellos, porque yo creo que Murrieta tiene la personalidad de un zorro. Los zorros son astutos, engañan mucho y son muy inteligentes. Se dice que tenía una obsesión y también como que creo que una cierta identificación con lo que el zorro significa en el mundo animal, digamos. Murrieta luchaba porque Estados Unidos no se apropiara de las tierras que le pertenecían a México. Fue un tipo que les hizo frente, que no estaba de acuerdo con las injusticias que se estaban viviendo, y es por eso que se convirtió también en héroe para los mexicanos. Ahora sí que se jodía a los gringos para darles a los mexicanos. Bueno, Murrieta se oponía a muchas cosas seguramente. Se dice que una de ellas fue ante la ley que habían puesto de los estadounidenses en contra de los extranjeros mineros. Entonces, claro, como muchos mexicanos que estaban ahí en California se convirtieron en extranjeros porque no respetaron sus derechos, no les dieron ciudadanía, claro, esto estaba en contra de ellos. Entonces esta ley hacía que ellos pagaran un impuesto que no les tocaba pagar. Luchaba contra las injusticias. En el momento en el que yo creo que ese personaje se rompe es cuando se entera que hay ya un arreglo entre los dos gobiernos y que la guerra que él está peleando junto con sus hombres es una guerra inútil porque la tienen de entrada perdida. Y entonces eso es lo que lo desilusiona y por eso decide desertar y volverse un bandolero. Creo que si sabemos quién es Joaquín Murrieta, nos anclamos a la tierra, nos anclamos a México. Bueno, creo que es importante saber quién es Murrieta porque es un personaje que retrata muy bien la lucha de los mexicanos, ¿no? y que hizo frente en un momento crucial de nuestra historia. Creo que personajes como estos no tienen que morir. Yo creo que para entender nuestro presente hay que tratar de entender el pasado, cómo se conformó este país y quiénes son los hombres que verdaderamente lucharon por darnos independencia, libertad y patriotismo. Y entonces creo que este es un personaje injustamente valorado y con esta serie pretendemos hacerle, ¿por qué no un homenaje? Mostrarle al espectador no nada más una gran serie de aventuras, sino un personaje que mito o realidad enaltece el orgullo nacional. Ah, wow.